Buenas tardes con las partes. A los 19 días del mes de septiembre de 2023 se da inicio a la continuación del juicio oral en el expediente número 184-2018, cuaderno 90. En el seguido contra Humberto Cárdenas Raimundo, José Iván Ceballos Matamoros, María Magdalena Pincho Apumaita, como autores, y Freddy Paucar Mendoza como presunto cómplice por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado. Red de Salud Angaraes contra Humberto Cárdenas Raimundo, Fabricio Leonel Carrillo Córdoba, César Alejandro Villanueva Medina, Lisbeth Viviane Ramos Urbina, Alejandro Taipe Uno, como autores, y contra Freddy Paucar Mendoza como cómplice por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación para otro en agravio del Estado. Red de Salud Angaraes. Mi nombre es Carmelo García Carizaya, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Angaraes, de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Asiste como especialista de audiencias Melania Guzmán Mauri. A continuación se solicitará su acreditación de los presentes para el registro correspondiente. Representante del Ministerio Público, su acreditación. Señorita representante del Ministerio Público. Representante del Ministerio Público, por favor, su acreditación. Doctora, representante del Ministerio Público, su acreditación. Señor magistrado, muy buenas tardes con todos ustedes. Por el Ministerio Público, Lidia Huellani Matamoros, con datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. De la misma manera, se solicita su acreditación de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica. Señor magistrado, buenas tardes, señor representante del Ministerio Público y demás partes procesales asistentes a la presente audiencia virtual, en representación del Estado, la abogada Judith Albina Núñez Martínez, con los demás datos señalados en las anteriores sesiones. Gracias. Abogado defensor de Humberto Cárdenas, Fabricio Leonel, César Alejandro, María Magdalena y Alejandro Taipe. Buenas tardes, señor magistrado. De igual manera con la señorita representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales conectados virtualmente. En el uso de la palabra es el abogado Ángel Guillinta Cotaquispe, con los datos ya consignados en sesiones precedentes por la defensa de los imputados ciudadanos Humberto Raimundo Cárdenas, César Alejandro Villanueva Medina, María Magdalena Quincho Pumaita, Fabricio Leonel Carrillo Córdoba y Alejandro Taipe Uno, acreditados en magistrado. Gracias. Su acreditación, defensa del procesado Freddy Paucar. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señorita representante del Ministerio Público, Procuraduría Pública Regional, colegas de la Defensa Técnica y demás asistentes a esta audiencia virtual. Defensa de Freddy Paucar Mendoza, el abogado Nelson Tito González, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 127, con casilla electrónica 118676 y demás datos de identificación consignados en audiencias precedentes. Gracias. Defensa de José Iván Ceballos. En su venia, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes que se acredita el abogado Keyomo Capaya Chibreña, abogado con registro número 2858 del Colegio de Abogados de Junín, con los demás datos consignados en autos, los cuales no han variado, señor magistrado. Gracias. Defensa de Lisbeth Viviane Ramos Urbina. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes en esta plataforma virtual. Abogado Jaime Vinson Zavala Fano asume defensa técnica de Lisbeth Ramos Urbina con demás datos consignados en audiencia anterior. Gracias, señor magistrado. A continuación, se llama a los órganos de prueba convocados para esta fecha.
Señor Edwin González Boza. Señor magistrado y presentes en la sala, muy buenas tardes. El número de su DNI. 42079738. Domicilio real. Girón San Jerónimo, sin número, barrio de Yananaco, distrito y provincia de Huancavelica. Teléfono celular. 967-999634. Religión. Católica. Alberto Octavio Brocos Pérez. Buenas tardes con todos los presentes en la presente audiencia virtual. El que les habla es Alberto Octavio Brocos Pérez, con DNI 806-329-75, con domicilio en el Girón Los Montes 441, Distrito del Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con número de celular 964096957. En esta ocasión como órgano de prueba. Ya. ¿Cuál es la religión que usted profesa? Católica. Ya. Jorge Luis Espino Lazo. Jorge Luis Espino Lazo. Jorge Luis Espino Lazo. Se verifica la notificación del órgano de prueba, Jorge Luis Espino Lazo. En la página 409 del cuadro de debate, ya, al parecer ya está en la plataforma. Por lo que se solicita su acreditación. Señor Jorge Luis de Espino Lazo, buenas tardes, por favor. ¿Puede reiterar su nombre completo? Señor Jorge Luis. Jorge Luis, ¿puede activar su cámara y su micrófono para acreditarse? Ya. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre completo? Su micrófono, por favor, active. Jorge Luis Espino Lazo. El número de su DNI. 256-92254. Domicilio real. Calle Las Casorinas 161, Urbanización Los Sauces, Surquillo, Lima. Teléfono celular. 986-649-677. Religión que usted profesa. Católica. Ya. Gracias. Fiscalía, ¿alguna observación para dar por instalada esta sesión de juicio oral? Ninguna, señor magistrado. Señorita procuradora. Ninguno, señor magistrado. Ya. Defensas, abogados defensores, ¿alguna observación para dar por instalada esta audiencia? Doctor Ángel Guillenta. Ninguna de esta parte procesal, señor magistrado. Doctor Nelson Tito. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor José Queyomo. Ninguna observación, señor juez. Doctor Jaime Zavala. Ninguna observación, señor juez. Doy por instalada esta audiencia de juicio oral. Se ruega a los órganos de prueba, por favor, activen sus cámaras y los micrófonos. Señor Edwin González
puede activar su cámara y su micrófono. Igualmente, señor Alberto Octavio Brocos, Jorge Luis Espino. Ya, señores, en primer lugar, les tomaré el juramento de ley o promesa de honor. Luego pasará a formular preguntas, es decir, el interrogatorio, a realizar el interrogatorio la señorita fiscal, la Procuraduría y finalmente pasarán a realizar contrapreguntas los abogados defensores. Iniciamos con el señor Edwin González Boza. Señor Edwin González Boza, ¿usted jura declarar la verdad en este juicio oral? Sí, juro, señor magistrado. Gracias. Señor Alberto Octavio Broncos Pérez, ¿usted jura o promete declarar la verdad en este juicio oral? Sí, juro, señor magistrado. Gracias. Señor Jorge Luis Espino Lazo, ¿usted jura declarar la verdad o decir la verdad en este juicio oral? Sí, juro, señor magistrado. Gracias. Caso contrario, ustedes pueden ser denunciados o responsables de falsa declaración en el juicio oral. Señorita fiscal pasará a realizar el interrogatorio. Sin embargo, se les ruega, por favor, no permanecer fijos en la pantalla, y si no escuchan bien las preguntas, pueden solicitar la aclaración o se reitere la pregunta. Igualmente, cuando ustedes escuchen la palabra objeción, todavía no contesten a la pregunta. Señorita fiscal, está en uso de la palabra, puede iniciar con el examen de este órgano colegiado. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes, señores miembros del Comité de Evaluación. Quien les habla es Lidia Guayani Matamoros, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Huancavelica. Hemos llamado a ustedes a fin de que nos explique las conclusiones que han arribado en el informe de alerta de control 005-2018, emitidas por el señor Edwin González Boza, en su condición de analista evaluador, así como del señor Alberto Octavio Brocos Pérez, supervisor de la Contraloría General de la República del Perú. En este caso es la Contraloría Regional de Huancavelica. Asimismo, respecto a las conclusiones arribadas en el informe de visita de Campo 1 2018, realizada por el ingeniero Jorge Luis Espino Lazo, que es parte de este informe de alerta de control. Les voy a hacer ciertas preguntas respecto a las conclusiones que han arribado, a efectos de que por la especialidad que ustedes tienen me respondan a las preguntas, por favor, dependiendo en este caso, de la persona que ha elaborado el hecho sobre el cual le voy a preguntar. ¿Está bien? Bien. Señores miembros del comité, de la comisión auditora, díganos, ¿ustedes han elaborado el informe de alerta de control 05-2018? Bueno, sí, señora fiscal, efectivamente, se ha evaluado la información y documentación recabada en la entidad y producto de ello se ha emitido esta alerta de control. Bien. ¿Cuál era el objeto de evaluación? Esto fue a raíz de una denuncia, no recuerdo si es un ciudadano o una organización social, pero a fin de identificar presuntas irregularidades respecto a la contratación directa para el mantenimiento del establecimiento de salud de la provincia de Angara Islircay, ¿no? Dígame, licenciado, usted, ¿qué número de contratación directa es la que usted ha evaluado? Ustedes han evaluado. Bueno, la contratación directa es la 001-2017/go.reg/hvca/RCA, contratación directa, ¿no? Para, a ver, por favor. Para el mantenimiento y acondicionamiento de
de ambientes del Hospital del IRCAI. Bien. ¿Usted nos puede indicar las conclusiones a las que ha arribado en este informe de alerta de control respecto a la contratación directa 001-2017? Bueno, de toda la evaluación, como ya señalé, tanto de la información, la documentación alcanzada por la entidad y asimismo por la visita de manera física al establecimiento, o en este caso al Hospital del IRCAI, se ha advertido que funcionarios han aprobado la contratación directa del procedimiento de selección por causal de situación de emergencia en clara transgresión a la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, admitieron la propuesta técnica sin acreditar el cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria, permitiendo el otorgamiento de la buena pro, y asimismo realizaron modificaciones contractuales sin la aprobación del titular de la entidad, otorgando conformidades y realizaron pagos por servicios no ejecutados y parcialmente ejecutados por el importe de 21.545.09 soles. Bien. Entonces, nos vamos a referir a cada una de las conclusiones que acaba de indicarnos. Díganos, licenciado o el doctor Brocos, tal vez, ¿por qué determinaron, respecto a la primera conclusión, que la aprobación de la contratación directa 001, esto es para el servicio de mantenimiento y acondicionamiento de ambientes del Hospital IRCAI por la causal de situación de emergencia y el otorgamiento de la buena pro, contraviene la normativa de contrataciones con el Estado? ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, la normativa de contrataciones establece que las entidades pueden realizar la contratación de manera directa por la causal de situación de emergencia. Entonces, en atención a ello, el Estado peruano decretó un estado de emergencia declarando por 60 días calendarios, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 08-2017, de 28 de enero del 2017. Y bueno, haciendo una contabilización de dicho periodo otorgado, culminó el 28 de marzo. Pero sin embargo, la entidad procede a la contratación directa en el mes de junio, cuando ya se había culminado el estado de emergencia, ¿no? Ustedes verificaron que este decreto de Supremo 008-2017 ha tenido, en cuanto a al plazo de culminación del estado de emergencia, ¿alguna otra prórroga? Bueno, durante la evaluación en esa fecha no se ha logrado advertir, o bueno, la comisión no hemos logrado o no hemos tomado conocimiento de ninguna ampliación, pero haciendo una revisión a posterior actualmente, sí, efectivamente hay un decreto supremo 032-2017 que amplía por 45 días adicionales el estado de emergencia, con el cual finaliza en el 14 de mayo del 2017, que igual forma el procedimiento de selección de contratación directa fue convocada, como señalo, en el mes de junio, cuando ya había culminado el estado de emergencia. ¿Ustedes nos pueden indicar cuándo la entidad recibe materialmente el presupuesto para atender esta necesidad en atención al Decreto Supremo 008-2017? Bueno, de acuerdo a la información que hemos obtenido, si bien es cierto, el Ministerio de Salud hace una transferencia en el mes de mayo para todas las entidades a nivel nacional, ¿no? Y tanto el gobierno regional de Huancavelica también emite la resolución ejecutiva regional 169 del 2017, autorizando esta incorporación de ese presupuesto. Y posteriormente, mediante resolución directoral 071-2017 del 25 de mayo, la red de salud Angarais también, digamos, hace esa modificación en su presupuesto, incluyendo este presupuesto, valga la redundancia, para la ejecución de este mantenimiento, ¿no? Bien. El Estado, ustedes verificaron a través de qué normativa ha otorgado medidas para estimular la economía y atender este tipo de necesidades.
Bueno, de igual forma, hemos advertido la normativa que hace mención y justamente se ha plasmado en el informe, el cual mediante decreto de urgencia 04-2017 del 14 de marzo de 2017 se aprueba esta medida para estimular la economía para algunas intervenciones por el tema de lluvias y peligros asociados, ¿no? A través de este decreto de urgencia, el Estado estaba determinando que quizá el estado de emergencia tendría una duración a diciembre del año 2017. Bueno, en este decreto de urgencia establece, como su nombre mismo lo establece, es que es para, digamos, estimular la economía. Y a través de este decreto, el Estado peruano asigna presupuesto a diversas entidades a nivel nacional para que lo puedan ejecutar durante el año 2017. Inclusive en el mismo decreto de urgencia establece que lo pueden ejecutar o tiene plazo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017. Pero esto no superpone a la normativa de contrataciones que establece que la contratación de manera directa es a través o por causal de emergencia, y el estado de emergencia se decreta mediante un documento también por el Estado peruano, ¿no? Que son cosas muy distintas, no es lo mismo. Gracias, licenciado. Licenciado, entonces díganos, atendiendo a las respuestas que nos está brindando, ¿qué procedimiento de selección correspondía convocar en todo caso? Bueno, de acuerdo a la normativa de contrataciones para este caso, bueno, es, digamos, una facultad de la entidad para poder determinar qué tipo o modalidad de contratación puede realizar. Pero viendo la normativa también de contrataciones, hay un cuadro de escalas que también pudieron haberlo tomado por una adjudicación simplificada, que también era por un menor tiempo, ¿no? Era de un poco más ágil, se podría decir, ¿no? Entonces, díganos usted, ¿cuál es la diferencia de este procedimiento de selección, adjudicación simplificada con la contratación directa? Bueno, como ya señalaba, la contratación directa, o bueno, para realizar una contratación directa como establece la ley de contrataciones o la normativa de contrataciones, tiene que haber una causal de emergencia. Entonces, mientras el Estado peruano no determina un estado de emergencia, las entidades no pueden hacer este tipo de contrataciones de manera directa. Caso contrario ocurre en una contratación o un procedimiento de selección de adjudicación simplificada, que lo puedes hacer en cualquier momento, exista o no exista, digamos, un estado de emergencia. Entonces, como lo señalaba, la adjudicación simplificada creo que es para montos menores y menor días, a diferencia de los otros tipos de procedimientos de selección. ¿En una contratación de adjudicación simplificada se garantiza la pluralidad de postores? Así es. Y esto de repente un poco recalcando o también adicionando a la consulta anterior, efectivamente, en una adjudicación simplificada es pública, que pueden presentarse diversos postores, ¿no? Como lo señaló, se garantiza la pluralidad de postores. Pero en una contratación directa sí, ya va un poco más ya direccionado a un cierto postor o a un cierto proveedor que cumpla las condiciones y, digamos, la experiencia y cumpla con prestar el servicio o otorgar los bienes que correspondan. Bien, gracias, licenciado. Licenciado, díganos usted la otra conclusión a la que ustedes arribaron. ¿Por qué determinaron que el proveedor elegido en la 2017 elaboró el trabajo del mantenimiento y acondicionamiento de ambientes del Hospital del IRCAI antes de la formulación y aprobación de los términos de referencia de la contratación directa, así como previo a la invitación de su cotización? Es una de las conclusiones a la que arribaron. Disculpe, ¿podría repetir? Porque la primera parte de su consulta estuvo entrecortado. Sí, 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 gracias.
le preguntaba por qué determinaron que en esta contratación directa 01-2017, el proveedor ha elaborado el plan de trabajo antes de la formulación y aprobación de los términos de referencia. Y asimismo antes de la invitación de su cotización. Bueno, de lo que nosotros hemos podido revisar, la documentación, el expediente de contratación, se ha advertido el cronograma de contratación directa, el cual establecía la etapa de invitación, era fecha de inicio el 12 de junio del 2017 y el mismo día también finalizaba. Ya es el 12, vuelvo a reiterar el tema de la invitación. La presentación de ofertas era el 26 de junio, al igual forma que la adjudicación. Entonces, posterior a ello, nosotros hemos advertido que mediante carta de invitación de 12 de junio, el cual concuerda con la fecha del cronograma de invitación, el responsable del área de adquisiciones realiza una invitación al señor Freddy Paucar Mendoza para que presente una cotización para el servicio de mejoramiento y acondicionamiento de ambientes del Hospital del IRCAI, en el cual también le ha adjuntado los términos de referencia y los formatos de evaluación, ¿no?, que realizaron la entidad. A ello, el señor Freddy Paucar, mediante carta 01-2017 del 14 de junio, presenta ante la entidad el plan de trabajo y cotización. ¿Ya? Y entonces, nosotros de la revisión al plan de trabajo que presentó, en este caso, el señor Freddy Paucar Mendoza, hemos advertido que dentro de su plan de trabajo hay unos formatos del tema del presupuesto, análisis, costo unitario. Se aprecia que fue elaborado con el sistema o el software S10. Justamente en el encabezado sale esa denominación, software S10, y donde se advierte en la parte inferior derecha de las páginas la hora y fecha de impresión, en el cual sale, por ejemplo, fecha 06 de junio del 2017 a las 11:20:31 p.m. Ya el otro formato también que hemos advertido señala la misma fecha, 6 de junio de 2017. La impresión o la hora es 11:20:59 p.m., ¿no? Y el otro es la misma fecha, 6 de junio de 2017, con hora 11:21:31 p.m. Entonces, el cual, o sea, todo la etapa de invitación era el 12 de junio, entonces hasta ahí se supone que nadie, ningún externo tenía conocimiento respecto a este servicio que se iba a convocar. Entonces llama la atención que el 6 de junio ya el proveedor, o en este caso el señor Freddy Paucar Mendoza, ya tenía un presupuesto elaborado el 6 de junio, o sea, 6 días anteriores, ¿no?, a la fecha de la invitación. Inclusive, también antes de que el jefe de la Oficina de Gestión Institucional, digamos, remita al administrador el requerimiento de servicio para este mantenimiento. Entonces, justamente de esta evaluación nosotros hemos podido advertir que ya el proveedor o el señor Freddy Paucar ya conocía realmente de este tipo de servicio que se iba a convocar por la entidad. Bien. Licenciado, díganos usted, ¿por qué determinaron que la aprobación de las bases de la contratación directa, en este caso, se materializó sin contar con la aprobación del expediente de contratación? Bueno, aquí sí es un poco engorroso el tema del trámite que han seguido, ¿no? De repente, para hacerlo un poco ilustrativo, de acuerdo a los procedimientos y las normativas, primero se aprueba el expediente de contratación y posteriormente se hace la aprobación de las bases de la contratación.
Entonces, dentro del proceso de aprobación del expediente de contratación, tienen que seguir algunas áreas que intervienen en esto. Entonces, de lo que se ha podido advertir es que el jefe de la unidad de abastecimientos remite el informe o emite el informe número 108, con el cual solicita la aprobación del expediente de contratación, el cual lo remite al administrador y el área de administración lo recibe a las 5:11 p.m., ya, o sea, a esa hora, en la tarde. El administrador, con informe 91 del 2017, solicita la aprobación del expediente de contratación ante el director, pero a las 9:30 m, o sea, quiere decir en la mañana. Y bueno, quiero precisar que ese trámite se ha realizado en un solo día, el 15 de junio, ¿no? Entonces es algo contradictorio que el de abastecimientos solicita en la tarde y el administrador lo manda al titular en la mañana, el cual no es congruente. Y posterior a ello, el director procede con la aprobación del expediente de contratación. Y bueno, también adicional a eso, justamente para la aprobación de las bases, el comité de selección elabora el formato de acta de aprobación de bases, el cual aprueban por unanimidad las bases, y esto también lo remite, o bueno, la hora de recepción es elaboración a las 2:35 p.m. O sea, antes que digamos el jefe de abastecimientos haya solicitado la aprobación del expediente de contratación. Entonces es algo incongruente, ¿no? Y posterior a ello también señalar, una vez que el comité aprueba las bases, le hacen de conocimiento al jefe de abastecimientos, y el jefe de abastecimientos, con informe 109, solicita la aprobación de las bases ante el director a las 5:30 p.m. O sea, quiere decir antes que el administrador le solicite al director la aprobación del expediente de contratación. Y bueno, finalmente el director, con memorándum 502, comunica al área de abastecimientos que se aprueba las bases a las 2:49 de la tarde, ¿no? Entonces, se ha advertido que prácticamente han aprobado las bases antes de tener un expediente de contratación debidamente aprobado. Licenciado, díganos usted, el proveedor, en este caso Freddy Paucar Mendoza, ¿cumplió con acreditar el cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria? Bueno, de la revisión al expediente de contratación que nos alcanzó la entidad en su oportunidad, hemos podido advertir que dentro de su propuesta del señor Freddy Paucar, no ha adjuntado copia del DNI del postor, en caso de ser persona natural, lo que establecía las bases. Y bueno, ese documento no obraba en su propuesta técnica del proveedor, ¿no? Pero pese a eso, el comité de selección puso que sí cumplía con todas las especificaciones y por eso admitió y finalmente otorgó la buena pro, sin contar ese documento que establecía de presentación obligatoria. ¿Cuál era la sanción que le correspondía en todo caso? Bueno, lo que correspondía era a que el comité declare como no admitido esta propuesta porque no adjuntó esta documentación de presentación obligatoria. ¿El comité debió otorgar la buena prueba al señor Freddy Paucar Mendoza? Como le vuelvo a señalar, bueno, primero es la admisión y posterior a ello es el otorgamiento de la buena prueba. Entonces, como señalo, como no tenía o no había presentado este documento de presentación obligatoria, no correspondía admitir esta propuesta. Por ende, tampoco se otorgaría la buena pro, ¿no? En este caso, el comité ha priorizado el factor tiempo, que es característico de las contrataciones directas por situación de emergencia. Bueno, justamente una de las condiciones por tema de contratación directa es ganar tiempo, que sea en menor tiempo las contrataciones.
pero haciendo una evaluación así del tiempo que se han demorado en realizar esta contratación directa, inclusive salió más días a lo que se podría haber realizado a través de un procedimiento de selección de adjudicación simplificada. En ese tiempo, de acuerdo a las normas, solo era 12 días calendarios. Y en este caso el comité, o bueno, la entidad para esta contratación directa se tomaron 15 días calendarios, o sea, más tiempo de una adjudicación simplificada, ¿no? Licenciado, usted también nos ha indicado, tal vez el ingeniero nos puede ayudar también a la respuesta a esta pregunta. Se han realizado modificaciones al contrato a referido, es una de las conclusiones. Estas modificaciones a los términos de referencia requerían la aprobación del titular de la entidad. Sí, bueno, respecto, entrando ya a la etapa de la ejecución contractual, ya el tema técnico lo ha visto el ingeniero Jorge Espino, pero de alguna manera también se ha apoyado en la evaluación en este tema de las modificaciones contractuales, ¿no? En el cual efectivamente hubo una conformación de un comité de mantenimiento, si no me equivoco, en el cual este comité se reunieron y establecieron algunas modificaciones digamos, al contrato. Y en atención a ello, procedieron con los trámites y sacaron un nuevo contrato, ¿no? Pero hemos advertido que dichas modificaciones no han sido aprobadas por el titular de la entidad ni por ningún funcionario que el titular haya designado, ya que, de acuerdo a la norma de contrataciones, se establece que toda modificación contractual tiene que estar debidamente aprobada por el titular o por el funcionario quien designe el titular. Entonces, no hemos advertido esa documentación. Inclusive las hemos solicitado a la entidad y tampoco obra ese documento, ¿no? Licenciado, ¿hicieron visita de campo a este servicio de mantenimiento? Sí, efectivamente. En este caso, como le vuelvo a señalar, la parte física, ahí la física y la parte técnica lo ha visto el ingeniero Jorge Espino, quien también realizó una visita al mismo hospital para verificar el tema digamos, de las partidas que han sido ejecutadas o no ejecutadas, ¿no? Quien de repente podría apoyarnos en un poco dar mayor alcance respecto a ese punto. Gracias, Sí, buenas licenciado. tardes con todos. Efectivamente, con fecha, a ver, déjenme verificar. En marzo del 2018 se hizo una visita al hospital y se ha verificado con el presupuesto en mano los metrados ejecutados realmente. Vale mencionar que los metrados ejecutados se han podido verificar los que lógicamente son visibles, ¿no? No hay partidas que no han sido posibles verificar, pero pese a ello se ha hecho el esfuerzo, se han tomado las medidas, se han tomado fotos, hay un informe y las conclusiones de esas medidas están en 2 cuadros consignados en mi informe de visita a campo, ¿no? Ingeniero, buenas tardes, nos acaban de indicar el licenciado que se hizo, y también está en el informe de control, que se hizo modificaciones a los términos de referencia. ¿Usted ha ido a verificar, a realizar la visita de campo con los términos de referencia modificados o con los términos de referencias originales? En realidad he verificado ambos y lo que he hecho es lo que se ha consignado en mi informe son las partidas realmente ejecutadas, ¿no? Cuando se hacen modificaciones, como bien menciona el licenciado Edwin González, tiene que tener una aprobación, pero hasta donde se revisaron los documentos no había tal documentación. Entonces, lo que yo hago en el informe, concluyo, es lo que han realmente ejecutado comparado con la última documentación formal, ¿no? Eso es lo que se ha hecho.
con los términos de referencia modificadas. Con esa hizo la comparación. Sí, pese a que no estaban con la documentación de respaldo, ¿no? Ya. Usted nos acaba de indicar que no se han realizado la ejecución de ciertas partidas. ¿A cuánto equivale más la determinación que usted ha establecido en su informe, el valor de esas partidas que no se han ejecutado? Ven, acá tengo la cifra exacta. En mi informe ustedes pueden advertir en el cuadro número 8, número 9, dice valorización de metrados verificados en campo y valorización de los metrados que no fueron ejecutados. Es decir, por diferencia de partidas, tienen ustedes dos montos. En el informe folio 193 pueden verificar los metrados que se ha tomado en campo, ¿no? Inclusive hay una indicación ahí que dice que los trabajos que no han sido posibles verificar en la inspección no han sido tomados en cuenta y se ha asumido que han sido ejecutados, ¿no? Pero pese a ello sale esa diferencia que concluye mi informe. Expresamente nos puede decir cuál es esa diferencia que usted ha hallado como un pago en exceso. En realidad hay que revisar partida por partida, pero lo que se ha verificado en campo como monto es 28.590 soles, costo directo, y lo que no se ha ejecutado, que mencionó el licenciado Edwin, es 21.545 soles, ¿no? Esa es la conclusión. Para una revisión tendríamos que entrar a partida por partida y los metrados medidos en campo, ¿no? Entonces, la conclusión que usted ha arribado de la evaluación que hizo en campo en atención a los términos de referencia modificado es que se le paga a la entidad un exceso de 21.545,5 céntimos por partidas que usted no ha hallado en la ejecución de este servicio. Efectivamente. Esa es la conclusión en líneas generales. ¿Cuántas oportunidades usted va a visitar físicamente estos servicios? Yo he ido un día entero, estaba ahí en el hospital, ¿no? Verificando las medidas. Cuando se hace verificación de metrados, se hace una o dos veces las medidas, se apunta, y ese es el procedimiento que se ha seguido, ¿no? Bien. Gracias, ingeniero. Gracias, licenciado. Doctor Brofusky, para terminar con el informe de auditoría de control, en este caso, informe de alerta de control 05-2018, ¿usted nos puede indicar cuáles son las normas que se habían vulnerado en la ejecución, en este caso, en el procedimiento de contratación directa, por las irregularidades que ha señalado el licenciado y las que han advertido ustedes en el informe de alerta de control 05-2018? ¿Nos puede indicar, por favor? Bueno, en este caso lo que se ha vulnerado es el Decreto Supremo 08-2017, que es la declaratoria del estado de emergencia, también la Ley 30.225, Ley de Contrataciones y sus modificatorios en lo que respecta a funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, el artículo 27 de la citada ley, lo que habla necesariamente de lo que son contrataciones directas, el artículo 32 de la citada ley, lo que respecta al contrato, artículo 34, modificaciones del contrato, el pago, artículo 39, artículo 40, responsabilidad del contratista, así como el reglamento de la ley de contrataciones en el artículo 26, 27, 28, 67, 87, 116, 123 y 139. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor magistrado. He concluido. Gracias. Procuraduría. Ninguna pregunta, señor magistrado, ha quedado claro. Gracias. Pasamos al contraexamen. Doctor Guinta Cotaquispe, damos la palabra. Si consideran necesario, puede ser contraexamen. Gracias. Señores,
Auditores de la Procuraduría, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo al abogado Ángel Guinta. Le voy a hacer unas preguntas para que ustedes respondan y aclaren sus respuestas. Respecto a la aprobación de las contrataciones directas, ya se han referido a ello, el primer profesional que ha abordado estos temas. Finalmente, ¿quién aprueba estos expedientes de contratación directa? Responda usted. De acuerdo a la normativa de contrataciones, el que aprueba los expedientes de contratación es el titular de la entidad. Previo documentación o informes de sus áreas técnicas, ¿no? Claro está. Ya, en el caso concreto, estamos analizando y juzgando un caso concreto. En el caso concreto que nos ocupa, ¿quién aprueba esta contratación directa? Justamente como vuelvo a señalar, quien aprueba es el titular de la entidad previa documentación de sus áreas técnicas, ¿no? Correcto. Para la aprobación de esta contratación directa, el titular, que no es ninguno de los acusados, ¿contaba con alguna opinión de algún área o funcionario especializado en materia de contrataciones? Responda usted. Bueno, de acuerdo a la documentación que hemos encontrado dentro del expediente de contratación, el trámite inició el director del hospital, haciendo de conocimiento la necesidad, y posteriormente el jefe de la Oficina de Gestión Institucional, de ese entonces el señor César Alejandro Villanueva, remite al administrador de la entidad solicitando, digamos, requiriendo o haciendo requerimiento del servicio del mejoramiento y acondicionamiento de los ambientes del hospital, quien sugiere la contratación directa. Posterior a ello, el jefe de abastecimientos, digamos, deriva nuevamente al jefe, perdón, a ver, el jefe de la Oficina de Gestión Institucional presenta ante el administrador y el administrador le pasa a abastecimientos, ¿no? Y posteriormente la unidad de abastecimientos, quien fue en ese entonces el señor Humberto Raimundo Cárdenas, también solicita al administrador de la entidad la aprobación del expediente para contratación directa, y ahí en el cual también señala que tiene que ser una contratación directa por tema de situación de emergencia. Ya posteriormente a ello, también participa el área legal, en este caso estuvo la señorita o señora Nayarit Milagros Ramos Aranda Paucar, quien también da una opinión legal indicando que, digamos, se realice la contratación de manera directa. En atención a esos documentos, el titular de la entidad, mediante resolución directoral 080-2017, aprueba la contratación directa. Bien. Siguiente pregunta. Respecto a de que se hubiera contado con una propuesta antes de la aprobación de las bases, antes de la aprobación del expediente de contratación, etcétera. Sobre eso le voy a preguntar para que aclare, ¿ya? ¿Ustedes han tomado en consideración el SISGEDO, el Sistema de Gestión Documentaria? Bueno, para la evaluación de esta información, no hemos revisado este sistema informático que señala, ya que la evaluación es al expediente de contratación de este procedimiento de selección, ¿no? Entonces ahí no, toda la documentación, toda la información para esta contratación obra en el expediente de contratación. Y nosotros nos hemos enfocado a revisar
el expediente de contratación y la parte física ya pues netamente en visita a campo, ¿no? Bien. Luego usted ha hecho referencia al decreto supremo 002, me parece, o 004. 004. Usted ha hecho referencia a que se trataba de medidas para estimular la economía. ¿Estamos? Sobre esto, acláreme. Mire, voy a terminar la pregunta. Ya si puede usted, o en todo caso, el encargado de la parte legal, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este decreto de urgencia 004-2017? Responda ahora. Bueno, le voy a leer textualmente lo que dice el decreto de urgencia 04-2017. En su artículo 1, el objeto señala: el presente decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes sobre materia económica y financiera de carácter excepcional y transitorio. Por favor, para poder recalcar, dice sobre materia económica y financiera de carácter excepcional y transitorio, necesarias para estimular la economía, así como para la atención de intervenciones ante las ocurrencias de lluvias y peligros asociados. Ese es el objeto de este decreto de urgencia. Cuando se refiere a la atención de intervención ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, ¿tiene relación con la necesidad que se había presentado en el hospital a consecuencia de las lluvias que sufrió, en este caso, la zona de Angaray, Lircay, Huancavelica? Bueno, sí tiene relación por el tema de que el establecimiento había sufrido por temas de lluvias, ¿no? Pero esto no conlleva a que, digamos, se vulnere la norma de contrataciones. O sea, cada norma tiene su ámbito de aplicación. Entonces, la ley de contrataciones, su ámbito de aplicación son para los procedimientos de selección, como es en el caso del tema de contratación directa. Ya. Luego, remitiéndome también a esta norma, decreto de urgencia 004, el artículo 20 está relacionado a la vigencia para estas medidas excepcionales y urgentes, es hasta el 31 de diciembre de 2017. Efectivamente, en la misma norma, como usted lo señaló, en su artículo 20 señala, ¿no?, que este decreto de urgencia va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017. Ya, entonces, precíseme para seguir preguntando o en todo caso dejar de preguntar. ¿Ustedes solamente han tenido en consideración las normas de contrataciones del Estado o también han tenido en consideración los decretos supremos de urgencia, llámese el 008, llámese el decreto supremo 032-2017, el 8 también es 2017, el decreto de urgencia 004-2017, el decreto de urgencia 002-2017, todas tienen relación con el tema de las lluvias y las emergencias o todos los daños que se han generado a consecuencia de las lluvias? Respóndame eso para continuar y señalar todo un panorama hacia dónde tenemos que seguir con las preguntas. Bueno, como vuelvo a señalar, nosotros hemos revisado el procedimiento de selección de contratación directa y todo procedimiento de selección está enmarcado a la normativa de contrataciones. Justamente nosotros hemos tomado como fuente esta normativa. Si bien es cierto, hay normas complementarias que, por ejemplo, para el tema del financiamiento, para otros procedimientos, no sé, que correspondan, son complementarias. Pero la norma de contrataciones tiene su ámbito de aplicación que es para los procedimientos de contratación que tienen que regirse
cada una de las entidades públicas del Estado, así como hay, por ejemplo, normas para el tema presupuestal, para el tema de inversiones, para el tema de contabilidad, no sé. Como sabemos, el Estado peruano tiene 11 sistemas administrativos y cada una de estas tiene sus normativas que las rigen. Entonces, para el tema de contrataciones es la ley o la norma de contrataciones. Conclusión, no han considerado los temas de estos decretos supremos que le acabo de mencionar. Como le vuelvo a señalar, son normas complementarias, como le digo, para que puedan funcionar adecuadamente algunos procedimientos y todo eso, ¿no? Pero basándonos netamente a la contratación, aplica la normativa de contrataciones. Bien. Siguiendo el tema, entonces. En la ejecución, ¿se podía modificar los términos de referencia o en todo caso las necesidades en etapa de ejecución? Responda usted. De acuerdo a la norma de contrataciones, sí hay esa posibilidad que pueden hacerse modificaciones, pero también la norma de contrataciones lo establece, que toda modificación tiene que ser aprobado por el titular de la entidad o en su defecto por un funcionario que designa el titular. Y de acuerdo a la revisión al expediente de contratación de contratación directa, no obraba dichos documentos. A ver, en consecuencia, ustedes no han tomado en consideración el artículo 2, acciones a ejecutar del decreto supremo 008-2017-PCM, cuya parte pertinente es, en caso necesario y en cuanto les corresponda, ejecutarán las acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, las que deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. ¿Han tomado en consideración esa posibilidad de ser modificadas? Gracias. Para participar, dicha modificación a la cual señala el señor abogado, esa se tiene que dar a través de un proceso a través del proceso de contratación, es decir, rigiéndonos a la normativa de contrataciones. Lo que usted está haciendo es hacer un análisis muy subjetivo de lo que señala la normativa. Nosotros nos regimos al procedimiento establecido en la ley de contrataciones, que señala de que se pueden hacer modificaciones siempre y cuando éstas sean sustentadas y a través de un procedimiento y se realicen con la aprobación del titular. Ya, siguiente pregunta. Para que diga, en todo caso, estos dos TDRs, primer TDR, segundo TDR, ¿tienen relación con los daños, las necesidades producidas por las lluvias en la zona del Ircay? ¿O hay alguno que no, que definitivamente no entra en afectación a las lluvias? Por favor, ¿podría repetir la pregunta? El TDR primigenio, TDR modificado, acciones a ejecutar primigenio, acciones a ejecutar o actividades a ejecutar modificadas. Estas tienen relación con los daños ocasionados por las lluvias. Responda usted.
Bueno, de acuerdo a lo que se ha revisado y de repente ahí puede complementar el ingeniero, el TDR inicial, como también modificado, me imagino conllevan a que puedan, digamos, superar todo lo que esté deficiente o haya estado mal la infraestructura, ¿no? Pero, como vuelvo a señalar y también que me han antecedido, toda modificación tiene que ser debidamente aprobado por el titular. Así, digamos, tenga o no la necesidad, tiene que estar aprobado, porque de acuerdo a las normativas, el Estado peruano está regido por normas que se deben cumplir por parte de los funcionarios, servidores públicos, ¿no? Siguiente. Siguiente pregunta. El Ministerio de Salud, realizó a través de profesionales seguimiento a las acciones de mantenimiento en la infraestructura de establecimientos de salud, valga la redundancia, o sea, dio la plata y además en su oportunidad envió profesionales para ver qué estaban haciendo con esa plata, o sea, haciendo el seguimiento al mantenimiento. Responda usted. Bueno, respecto a esa consulta, creo que nosotros no seríamos quienes para poder responder, ya que si es una función parte del Ministerio de Salud, ellos tendrían que verificar. Nosotros nos hemos enfocado a ver el procedimiento de contratación y su ejecución contractual, si esto o no estaba de acorde a los términos de referencia que digamos, el área usuaria ha requerido. A ver, finalmente, vamos acá al tema del TDR. En este caso, para el ingeniero, ¿no? Ingeniero Espino, me parece. Sí. Ingeniero Espino. Finalmente, quiero que usted nos precise, porque encuentro algunos temas del requerimiento acusatorio y su propia versión de ustedes y con su informe. La pregunta es la siguiente. ¿Usted ha evaluado, ha revisado, ha valorizado lo ejecutado que aparece en el primer TDR o lo ejecutado en el TDR modificado? Esa es primera parte de la pregunta. Responda usted. Señor magistrado. ¿Me escucha? ¿Me Señor, escucha? sí, pregunta ya repetida y ha sido ya respondida por el ingeniero, señor magistrado, frente a las preguntas que le ha formulado el Ministerio Público y ha referido que la evaluación lo ha hecho en función a los TDRs modificados. Defensa. De la acusación se desprende que eso no ha sido considerado, no han considerado el modificado, lo ha sido valorizado con el primer TDR, por eso es la incongruencia, he hecho referencia que existe una incongruencia para poder nosotros hacer la defensa. Considero que es necesario, porque de ahí se van a surgir más preguntas. O en todo caso, si se mantiene su dicho, bueno, lo contradiciremos, lo demostraremos a los datos correspondientes. Responda, en todo caso, resuelva usted, señor magistrado. Ya, vamos a resolver. Ya. El tribunal considera necesario que el órgano de prueba responda a la pregunta. Está apagado su micrófono, doctor. Doctor Guillenta, ¿puedes reiterar la pregunta? Está apagado su micrófono. No, en todo caso, que responda el órgano de prueba, usted ya resolvió.
No, puede repetir la pregunta al órgano de prueba para que responda. ¿Con qué TDR han hecho la evaluación? ¿Con el primero o con el segundo TDR modificado? Bien, lo que mencioné al inicio es con el TDR modificado y con el contrato vigente, así está en mi informe. El contrato vigente a la fecha de la revisión está consignado en mi informe de visita de campo. Con esos metrados es el que se ha verificado en campo. Bien. Usted tiene el informe de alerta de control, página 17, segundo y tercer párrafo, hacen referencia que el segundo TR sería nulo. Responda usted. Me dice el informe de alerta, página 17. ¿En qué párrafo textualmente, doctor, indica que los TDR serían nulos? folio 17 o... Doctor, la pregunta no es precisa. Indique, por favor, en qué parte de la página 17, en qué párrafo indica que los TDRs se señala como nulos, alguno de ellos. Tercer párrafo. Las modificaciones realizadas por el Comité de Mantenimiento no se encuentran dentro de los alcances de las modificaciones convencionales. En consecuencia, si no se encuentran dentro de los alcances, ¿cómo lo considera usted el segundo? Lo que se ha verificado es, está consignado en mi informe, es el contrato vigente. El TDR inicial, el TDR modificado se ha revisado, sí, se ha visto que han modificado metrados, pero son las mismas partidas. Pero sin embargo, la verificación en campo ha sido con respecto al contrato vigente durante la ejecución. Lo que dice ese párrafo es respecto al contrato. Las modificaciones realizadas al contrato son nulas por no contar con la aprobación de parte del titular de la entidad. Cuando no está aprobado por la entidad, no tiene formalidad legal, digamos, ¿no? Ahí lo que estamos estableciendo, doctor, que de acuerdo a la ley de contrataciones y al Código Civil, el contrato es obligaciones entre las partes, y si las obligaciones entre las partes se establecen dentro de un marco normativo, que este es el contrato, se mantienen vigentes estas hasta que exista una modificación aprobada de acuerdo al procedimiento, y si no ha habido esto, dicha modificación es nula. Por esa misma razón, entonces, ustedes en todo caso recogen la acusación, como es nulo, no lo han considerado el tema del segundo TDR, ustedes lo han evaluado con el primer TDR. Eso quiero dejar sentado para que me responda, de acuerdo a eso se lo demostraré ya en las etapas subsiguientes. Señor magistrado, objeción. La pregunta que el señor abogado pretende hacer, sinceramente no le entendemos, porque lo que ha hecho es argumentar, pero ha obviado realizar la pregunta sobre el cual los miembros de la comisión deben responder. Ya, doctor, ¿va a continuar con las preguntas? Finalmente, sí, una sola en todo caso para encuadrar esta última intervención que he tenido. Partiendo de que su propio informe de alerta señala de que el segundo TDR sería nulo por no tener la aprobación del titular de la entidad, ¿cómo es posible de que lo hayan tomado en consideración si su propio requerimiento dice que es nulo? Respondan en ese extremo.
El segundo TDR, voy a responder, Edwin, ha sido revisado. Se ha visto que han querido aumentar o disminuir metrados, pero no ha tenido la formalidad. Y lo que se ha tomado en cuenta, como bien dice Alberto Brocos, es el contrato vigente. El contrato vigente es el que va marcando la ejecución de cada partida. Entonces, el TDR antecede al contrato, pero la revisión que se hizo es con el contrato vigente, ya que no fue modificado y no siguió los procedimientos establecidos en el reglamento de contrataciones para que sea modificado, ¿no? El segundo TDR en realidad se ha revisado, sí, pero no tiene la formalidad. A eso se refiere finalmente el informe de alerta, ¿no? Claro, entonces ahí está la respuesta con esta pregunta que le hago, que la voy a hacer. Entonces, el contrato vigente que usted hace referencia toma el primer TDR o el segundo TDR. Ya me estoy refiriendo al contrato ya. Hasta donde yo he revisado, en la visita de campo, eso toma el primer TDR. Entonces, siguiendo su lógica, usted ha tomado en consideración el contrato que recogía el primer TDR. Con eso ha hecho usted su evaluación, su auditoría y su valorización. ¿Es así? Gracias, con eso concluyo. Así es. He concluido. Así es. Gracias. Hace uso de la palabra el abogado defensor de Freddy Paucar Mendoza. Si considera necesario, puede realizar contrapreguntas. Muchas gracias, señor magistrado. Al que corresponda, me parece que es el perito Edwin. Señor perito, usted ha señalado que la fecha de impresión de los formatos presentados por Freddy Paucar Mendoza le llamó la atención por estar signado con la fecha 6 de junio de 2017 a horas 11:20 y 31 segundos y subsiguientes horas. ¿Usted verificó la actualización de la computadora donde se imprimió dichos formatos? Bueno, nosotros no hemos revisado... ¿Verificó o no verificó, señor perito? Disculpe, doctor, como le vuelvo a señalar, nosotros como auditores de la Contraloría... La pregunta es clara, requerimos... señor perito, sin intención de cortar su respuesta. Le he preguntado si usted verificó o no verificó la actualización de la computadora donde se imprimió los formatos presentados por Freddy Paucar Mendoza. Objeción, señor magistrado. Al Objeción, señor magistrado. Sí. Fundamentalmente la objeción no creo. Impertinente la pregunta, toda vez de que el licenciado ha indicado que su evaluación se basa en la documentación del procedimiento de contratación, más no otra información, señor magistrado, y lo ha repetido ya en varias oportunidades. Sí. En efecto, el tribunal considera... Señor magistrado, si me permite el uso de la palabra. Ya, doctor, le escucho. Solamente el señor magistrado para precisar respecto a lo que literalmente el señor perito ha señalado. Efectivamente, la pericia de alerta de control que ha realizado el colegiado que en este momento se encuentra en sala, ha señalado que se ha llevado a cabo esta evaluación de alerta de control respecto a la documentación que forma parte del expediente de contratación. Pero también él ha detallado que le llamó la atención la fecha y hora de impresión. Por eso le señalo, para que esto se tome como un conocimiento antelado antes de todo el recorrido del trámite de aprobación del expediente de contratación. Por eso le pregunto, ¿se ha verificado o no la actualización de la computadora? Porque yo ahorita tengo mi computadora aquí prendida y supongo que me va a fechar 3 de la tarde. Y estamos 5:16.
Por eso va mi pregunta, señor magistrado, no la considero de ninguna manera impertinente, es estrictamente para aclarar el panorama en el cual se ha respondido respecto a las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Público. Sí, doctor, el tema es que su patrocinado no lo ha entregado su computadora, ¿no? Nadie habla de eso. Entonces, desde esa perspectiva, el tribunal considera, pues, no se ha puesto a disposición del colegiado a que la computadora de su patrocinado estaba actualizada o no en la fecha. Señor magistrado, entonces reformulo la pregunta. Ya, entonces resuelvo. Desde esa perspectiva, fundada la cuestión. ¿Puede reformular la pregunta, doctor? Reformulo la pregunta. Para verificar la fecha y hora asignada en los formatos presentados por Freddy Paucar Mendoza, ¿se solicitó la entrega de la computadora donde se realizó la impresión? Objeción, señor magistrado. Vuelvo a referir, la pregunta es impertinente y estamos cayendo en lo mismo. La información que ha revisado el licenciado y los auditores son la información que contiene el expediente de contratación y es en base a ello que han determinado sus conclusiones. Impertinente, señor magistrado. Sí. El trabajo del órgano colegiado pues no era tampoco determinar, ¿no?, si la fecha de la computadora de su patrocinado estaba bien o actualizado o no. Entonces, desde esa perspectiva también declaró fundada la objeción. Continúo, señor magistrado. Al que corresponda, se ha señalado, dentro de las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Público, que Freddy Paucar no ha cumplido con presentar los documentos requeridos de presentación obligatoria. Al margen del DNI no adjuntado en los documentos de presentación obligatoria, ¿se ha podido determinar qué otro documento no ha sido ingresado por Freddy Paucar Mendoza? Bueno, de acuerdo a la revisión al expediente de contratación que tuvimos a la mano, en su oportunidad hemos advertido que no ha adjuntado copia del DNI del postor, que era una documentación de presentación obligatoria. Entonces, solamente no ha adjuntado el DNI, los otros documentos han sido adjuntados. ¿Debemos entender eso? Como lo vuelvo a señalar, nosotros hemos advertido que no adjuntó copia del DNI. Gracias, señor perito. Señor perito, también usted ha señalado que se han hecho modificaciones no autorizadas al contrato. ¿Cuáles fueron las modificaciones no autorizadas a este contrato de servicio? Bueno, de acuerdo al informe técnico de parte del ingeniero, ha habido algunas modificaciones, algunas partidas o descripciones, como se llama, que han disminuido o han incrementado los metrados, ¿no? Que son un sinnúmero de partidas, ¿no? Gracias, señor perito. Una última pregunta, y esto me parece que es al ingeniero Jorge, quien ha señalado textualmente a la representante del Ministerio Público, y que si me podría aclarar, porque la respuesta que le ha dado al colega de la defensa técnica, el abogado Guillinta, no le he podido captar porque ha estado entrecortada, pero me parece que está relacionada y sin ánimos a una pregunta repetitiva. Usted ha señalado a la Fiscalía que para la verificación de metrados utilizó el último contrato formal. ¿Podría detallarme cuál fue para la comisión auditora el último contrato formal? El contrato formal es el firmado con la entidad y la fecha y el código de ese contrato está en mi informe. Con ese contrato es el que se ha verificado los metrados, porque el contrato consigna un monto y ese monto se desprende de un presupuesto. En ese presupuesto tenemos metrados, partidas, y eso es lo que se ha verificado en campo. Bajo ese razonamiento, ingeniero Jorge, debemos entender que se ha verificado con el primer contrato suscrito.
Sí, porque el segundo TDR no llegó a formalizarse y no se modificó ese contrato finalmente. No había un contrato modificado formal y legal. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Señor magistrado, la defensa técnica ha concluido. Defensa de José Iván Ceballos. Doctor José Queyomo, estamos con la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes con los señores auditores. A ver, únicamente para que nos pueda hacer algunas aclaraciones para los señores auditores. A ver, cuando ustedes nos indican que su evaluación se ha basado netamente en el expediente de contratación, cuando hacen ese análisis, también analizan ustedes cuál sería en todo caso la participación o las responsabilidades individualizadas de todos los participantes. ¿Se hace esa evaluación? Bueno, por la modalidad de servicio de control que hemos realizado en este informe de alerta de control, conforme establece la normativa, es para advertir irregularidades o presuntas irregularidades que ocurren dentro de la administración pública o en algunas entidades públicas, motivo por el cual en los informes de alerta de control no se identifican responsabilidades. Correcto. Es decir, lo que la finalidad, ¿no? Para que quede claro, ¿no? De este informe de alerta es evidenciar presuntas irregularidades, si es que existiera, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Claro, efectivamente, y considero que estamos en esta etapa en juicio, aparentemente, bueno, no aparentemente, sino en este caso, la Fiscalía ha determinado, ha identificado, digamos, responsabilidades respecto a estos hechos que nosotros hemos advertido en su oportunidad. Y justamente, ya me imagino, ha identificado quiénes son los responsables. Correcto, gracias. A ver, continuando con las preguntas. ¿Ustedes recuerdan quién era el área usuaria? Bueno, en este caso, el área usuaria es el hospital del IRCAI. Ya. Ya, en ese entendido, díganos, conforme ustedes nos vienen indicando en el presente plenario, se indica, pues, ¿no?, de que, o se cuestiona, de que no se habrían ejecutado todas las partidas o estas habrían sido de manera incompletas. ¿A qué área o a qué profesional correspondía verificar este extremo? Por favor, ¿podría repetir la pregunta? No le presté bien atención. De acuerdo. A ver, le decía, ¿a qué área o funcionario, ¿no?, de la entidad correspondía o tenía como función verificar que se haya dado cumplimiento a la ejecución de todas las partidas? Bueno, en este caso, como el área usuaria es o fue el hospital, entonces, de acuerdo a norma, el área usuaria tiene que verificar el cumplimiento de la ejecución de los servicios que, digamos, han realizado el proveedor, ¿no? Pero cuando usted nos dice el área usuaria, pero ¿quién era pues el cargo? Porque nos dice, no, no nos dice, o sea, ¿qué persona? ¿El hospital? O sea, ¿pero quién? ¿El hospital representado por quién? Bueno, mira, de acuerdo a la revisión al expediente de contratación, han sido varias áreas que han solicitado el mantenimiento. Entonces, áreas, me refiero a algunas unidades, áreas de parte del hospital. En atención a ello, prácticamente el director del hospital solicita a la red de salud que se haga este mantenimiento. Entonces, al momento de poder realizar la verificación del cumplimiento del servicio,
Entonces, cada una de estas áreas tiene que otorgar la conformidad si realmente han cumplido o no con la prestación del servicio, el mantenimiento que se hizo en su oportunidad, ¿no? Correcto. En ese, conforme a su respuesta, a ver, para que nos explique, cuando usted utiliza el término conformidad, ¿a qué se refiere? Bueno, de acuerdo a la norma de contrataciones se establece que el área pertinente tiene que dar las conformidades. La conformidad es que, digamos, se haya realizado el servicio conforme lo han requerido o conforme establece los términos de referencia, incluido el contrato. Ya, correcto. Estando a que usted nos dice, nos define el término de conformidad, en el caso concreto, luego de haber realizado la evaluación del expediente de contratación, se encontró documentación que daba conformidad a los servicios. Usted ha indicado que habían varias áreas. ¿Se encontró que existe la conformidad de esas áreas? Bueno, sí, de la revisión a toda la documentación alcanzada, efectivamente, hubo varios documentos que las distintas áreas han presentado dando conformidad a alguno de estos trabajos, ¿no? Díganos, cuando se dice de que no correspondía en el presente caso, ¿no? O en el análisis del informe de la alerta, que se tramite o se realice la contratación directa, ¿no? No correspondía, eso es lo que nos están diciendo. Pero, ¿cómo explica usted, ¿no? De que exista, conforme ustedes nos han indicado, hay una opinión legal que recomienda la contratación directa, hay en este caso áreas, ¿no? De la entidad que también sugieren la contratación por situación de emergencia. ¿Qué ocurrió acá? Porque estos informes también, conforme ustedes lo han señalado, han sido emitidos por profesionales de la entidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Un desconocimiento? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué han advertido ustedes? Porque ustedes nos han dicho que sí existen documentos que basan, en este caso, que la decisión del titular por aprobar la contratación directa. Por favor, ¿podría precisar la pregunta? Creo que es un poco ambigua. Ya. Correcto. A ver. En la audiencia, en el desarrollo de esta audiencia, se les ha escuchado a ustedes, señores auditores, de que nos han dicho de que en el caso concreto no correspondía que se realice la contratación directa. Eso nos han dicho. Sin embargo, también nos indican de que el titular aprueba la contratación directa, pero sobre la base de documentos, en este caso que han sido emitidos, ¿no? Por otras áreas, como por ejemplo, opinión legal que recomienda la contratación directa, el área de logística, abastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una contraposición, hay una contradicción. ¿Qué es lo que ocurre? Un desconocimiento de la norma. ¿Ustedes han analizado ese extremo? ¿Han advertido esa situación? Doctor, eso creo que es óbice del proceso. Justamente eso es lo que se está viendo durante el desarrollo del proceso para ver cuál es la responsabilidad funcional de cada uno de los intervinientes respecto a haber hecho caso omiso a la normativa y el motivo por el cual han realizado dicha omisión. Eso está en materia de investigación y es por eso que estamos en el momento de juicio. Correcto. A ver, díganos, en su experiencia como auditores de la Contraloría, díganos, cuando se encuentra este tipo de irregularidades, como nos están explicando el día de hoy, ¿necesariamente conllevan a una situación de comisión de delito en su experiencia como peritos de ustedes? Objeción, señor magistrado. Fundamento de su objeción, doctora. Impertinente, señor magistrado, toda vez de que la calificación de un hecho delictual le corresponde al Ministerio Público y no a los miembros de la comisión auditora. Defensa, por otro lado.
Sí, señor magistrado, en este caso, nosotros el día de hoy, en el presente plenario, nos encontramos con la participación de, en este caso, expertos, es decir, son auditores, y estando a la expertise que tienen como auditores, la pregunta va indicada, es decir, ellos determinan presuntas irregularidades, y esas irregularidades necesariamente conllevan a la comisión de un delito. Eso es la pregunta, que nos aclaren de acuerdo a su expertise, señor magistrado. Bien, doctora, ya voy a resolver el asunto, ya tengo claro, por más que los miembros del colegiado digan que sus trabajos siempre determinan la comisión de un delito, ello no sería vinculante al tribunal. En ese sentido, declaro fundada la objeción. Puede continuar, defensa. Sí, señor magistrado. La última pregunta. A ver, en este caso, señores auditores, dentro de la evaluación al expediente de contratación, ustedes han podido determinar algún tipo de responsabilidad perdón, sería irregularidad de parte del señor, en este caso, José Ceballos Matamoros. ¿Me escuchó la pregunta? Disculpe. ¿Podría repetir, por favor? Sí, le decía, a ver, en todo la evaluación que ustedes han realizado respecto a las presuntas irregularidades, en el caso concreto, ¿no? Ustedes han evidenciado alguna irregularidad realizada por el señor José Ceballos Matamoros. Objeción, señor magistrado, es una pregunta impertinente. ¿Ya? ¿Fundamente su objeción, doctora? Sí, toda vez de que la evaluación lo han hecho los señores auditores en función del expediente de contratación y la delimitación de quién corresponde esas irregularidades le corresponde al Ministerio Público, y eso está establecido en nuestro requerimiento acusatorio. No le corresponde a la comisión auditora. Lo que ellos han determinado son las irregularidades que acaban de explicar nuestro señor magistrado. Gracias. Ya. En efecto, los peritos ya han respondido a una pregunta anterior en ese extremo. Declaro fundada la objeción. Señor magistrado, no tenemos más preguntas por parte de esta defensa. Gracias. Gracias, señores auditores.